Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Yo estoy muy contento, no solo porque están como siempre Ale y Regina, ¿cómo están? Sino que hoy tengo aquí a Alejas. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muchas gracias. Arranca tú unos minutos y luego platicamos todos. ¿Dónde estamos hoy? ¿Y qué te preocupa en dónde estamos en términos de discriminación, equidad, todo eso a lo que CONAPRED hace, de lo que hemos platicado en otros espacios, a lo que de alguna manera se dedican? ¿Dónde estamos hoy y qué te preocupa? Bueno, yo creo que estamos en un país en el que hay discriminación estructural que excluye a millones de personas, que no son minorías, sino una mayoría, y desmantelar las instituciones, las leyes, las prácticas de discriminación, pues es un trabajo de largo aliento. Y que solo es posible con el compromiso de las autoridades al más alto nivel, pero también de la sociedad. Porque la discriminación se da en la calle, se da en la escuela, se da en la familia, y se da en los trabajos y se da en las políticas públicas, ¿no? Y creo que lo que hemos visto gracias a las encuestas, a los estudios cualitativos y cuantitativos que hemos podido hacer, es que pues el racismo, la homofobia, el clasismo y el machismo están muy vivos, muy bien instalados en nuestro país, y tenemos unos índices que hacen que haya personas que están sistemáticamente excluidas de los derechos, en detrimento de todos, además, porque pensaríamos, bueno, Sí, pues sí, es, en unos u otros, es sí, pero un no. límite a los derechos, por ejemplo, de las mujeres, tener una tasa de inserción laboral tan baja. En realidad pierde el país miles de millones de pesos por que las mujeres no estén pudiendo ejercer sus derechos laborales, y no los pueden ejercer porque el sistema del cuidado está totalmente diseñado para que las mujeres tengan que estar forzosamente en casa haciendo un trabajo no remunerado. Entonces, lo uso como ejemplo para decirte que si bien hemos visto avances, y la verdad es que no hay que dejar de mencionar el piloto del IMSS en materia de seguridad social para las trabajadoras del hogar, el inicio del camino hacia la reforma de reconocimiento de personas afromexicanas en la Constitución, la transformación en la Constitución sobre el tema de educación inclusiva. El evento del viernes, lo que pasó el viernes en la mañanera. Sobre el tema de la agenda de política pública en materia de pues, derechos de la diversidad sexual. Son avances muy importantes, muy recientes, de los cuales podemos hablar, pero el camino es largo sobre todo porque tenemos muy lo normal es discriminar, y cómo lo hacemos anormal, cómo hacemos que eso sea marginal y no el centro. Porque es estructural. Entonces, Regina, tú y yo platicamos la semana pasada y lo publiqué de, por ejemplo, estas cosas cuando dicen que los niños se queden en casa para que no les pase la contingencia. Y nadie piensa que hay un problema de discriminación estructural cuando dices esas cosas, por poner un ejemplo, y nadie las acaba pensando, ¿no? Sí, coincido plenamente con lo que dice Ale, y es este tema en donde, por un lado, ha habido avances que creo que son buenos, aunque muchos tienen que ver con el cambio normativo, que es importante, y lo hemos platicado en este espacio en muchos temas, desde la reforma laboral hasta este tema del IMSS, que también se incluyó el tema de las estancias para hombres. O sea, ha habido cambios, pero cómo no deja de haber una brecha enorme entre lo que dice tu marco normativo y lo que pasa en la realidad, y cómo en este espacio pues siguen conviviendo estas discriminaciones que son intersectoriales, ¿no? Porque antes se pensaba de, bueno, esto es para mujeres, que son la mitad de la población, y qué pasa con las personas indígenas, y ahora vemos que esa estructura que ha funcionado durante muchos años tampoco resuelve el problema, porque estamos hablando de políticas que están segregadas, ¿no? Para mujeres, para niñas, indígenas, discapacidad. ¿Y qué pasa si estamos hablando de una niña que tiene una discapacidad que es indígena y es mujer? Entonces creo que estamos en un momento de una gran oportunidad de repensar cómo hacer frente a esta discriminación estructural, que sí tiene que ver con el marco normativo para que haya políticas públicas, pero que esas políticas públicas también tienen que ver con el cambio cultural. Ale decía algo que se lo he oído decir otras veces, pero que es muy cierto, que hay un costo económico en la discriminación que nadie reconoce, ¿no? Sí. O que no queremos reconocer, ¿no? Sí. Es decir, que estos atrasos tienen un costo para todos, ¿no? Sin duda, Carlos. Y hablando de costos económicos, creo que también uno de los desafíos bien grandes que tiene el gobierno es que las buenas intenciones y las políticas y los discursos evidentemente son importantes. El evento el viernes fue una declaración importante y muy simbólica, etcétera.
pero también hay una diferencia abismal entre esto y que se vuelve una realidad. Y esa diferencia o esa brecha gigantesca pasa por el presupuesto público. Y muchas veces lo que estamos viendo con las trabajadoras del hogar es que eso solo va a funcionar si está el presupuesto y si se asigna a ese piloto y posteriormente al esfuerzo más amplio. ¿No? Cuando para que la gente se entere. sí, cuando hablamos de educación incluyente, qué bueno que el texto constitucional es tan claro en ese punto. Realmente llevar eso a las aulas, a los niños en comunidades rurales, etcétera, ¿Tú has estudiado requiere mucho esto? muchísimo presupuesto. La discriminación en términos de educación con zonas indígenas, zonas rurales, ¿no? Que es altamente, el presupuesto ya es discriminatorio. Y entonces a mí me cuesta trabajo a veces sentir que estamos avanzando en el discurso, pero en práctica, y lo vemos en el presupuesto de egresos de la Federación de este año, ves cortes con machetazo que están cortando muchos de estos programas, las estancias infantiles, etcétera, las escuelas de tiempo completo, que también eran una ayuda importante para las mamás trabajadoras. Que tienen efectos en términos de discriminación. Que tienen efectos en términos de discriminación, y entonces una mamá, con los costos económicos que eso conlleva, no solo para la sociedad, sino para esa familia, pierde su capacidad de tener dos ingresos de dos personas que están viviendo en el hogar, si muchas familias que lo tienen, ¿no? Debemos decir que CONAPRED aguantó presupuesto con todo la 4T. Eso no está nada mal. No está mal. Porque viene un problema que no quiero dejar de mencionarlo aquí, aunque mencionemos muchos, pero este es el espacio. Viene un problema que hoy sabemos sale para CONAPRED, que es muchas plazas en muchas ciudades de este país se están llenando de hondureños, de cubanos, de gente de raza negra, de árabes, y están empezando a pasar cosas terribles en algunas de estas plazas públicas mexicanas y en las calles, ¿cierto o no? Pues está creciendo la xenofobia. Es un sentimiento, dice una académica, que el racismo es un ave de carroña que se alimenta de las crisis y se renueva, ¿no? Y lo que vemos es que culpar al diferente de todos los males es lo más fácil del mundo. Las enfermedades provienen de los extranjeros, la violencia proviene de los extranjeros, la crisis proviene de los extranjeros. Es la historia más vieja del mundo y es la historia más falsa del mundo. Las enfermedades, la crisis económica y la violencia no tienen nada que ver con los migrantes de ningún país. Y de hecho, esos migrantes de otros países padecen violencia en México, padecen pobreza en México y padecen discriminación en México. Y ante esta crisis migratoria es un reto enorme para el país en todos los sentidos. Y ¿no? una oportunidad. Una buena política de integración está comprobado que puede hacer que la migración traiga beneficios económicos, diversidad cultural, entendimiento, mejor convivencia. Está comprobado y se ha hecho. Portugal lo ha hecho, por ejemplo. Pero sí tenemos que tener una política explícita de acogimiento y de integración para que las personas puedan llegar, regularizar su situación migratoria, encontrar escuela, encontrar un trabajo. Nada más quiero agregar un dato. México es el país de la OCDE que menos personas nacidas en el extranjero tiene, menos del 1%. Entonces, eso va a hacer que nos cueste más trabajo, ¿o no? Porque hay un problema de hábito. Hay un problema de hábito, pero también hay una percepción. Por supuesto que hay muchas personas en tránsito y eso no es menor y eso por supuesto que es parte de la situación ahora muy particular. Pero sí hay que decirlo, es decir, México es un país muy grande, es un país de 120 millones de habitantes con muchos kilómetros y mucha riqueza, mal distribuida por supuesto, pero con mucha riqueza, que por supuesto que tiene el espacio de acomodar a personas que además lo necesitan, que están en condiciones de mucha violencia y mucha pobreza en sus países de origen. Vamos a ver si eso se logra. ¿Qué te hace ser optimista lo que ha pasado con las mujeres, que es tu tema desde hace mucho? ¿Qué te hace ser optimista? Que a veces no eres muy optimista, Regina. No soy muy optimista. ¿Qué te hace Eso es lo ser que me optimista mantiene. ahora? No, a ver, yo creo que no solo para el tema de mujeres, pero ahora entro en el tema de mujeres. Iba a hablar justamente de cómo hay una necesidad también de cómo lo que pasa en el Poder Judicial, no solo en la Suprema Corte, que creo que es lo que más conocemos, pero incluso a nivel local, también viene a empujar las políticas y los cambios legislativos, ¿no? Lo veo con el tema de lo que se festejó el 17, en el día que estuvo Ale en la mañanera,
cómo todas estas modificaciones para que haya matrimonio igualitario a nivel local, qué pasa con las personas que quieren cambiar su identidad de género. Sí ha habido una voluntad política que creo que es importante, la narrativa que mencionaba Ale, pero es cierto que muchas de estas cosas, incluso lo de trabajadoras, se ha tenido que pelear vía las cortes. Y creo que es un contrapeso interesante que no vemos solamente en México, en cómo pueden ser el motor también de los cambios, ¿no? Y eso implica que tener un sistema judicial fortalecido, no solamente a nivel federal, puede también ser la combinación perfecta. Y que creo que, gran parte de muchas de estas cosas han venido por ahí. Sí. Y ahí es donde mantengo mi optimismo, ¿no? ¿Tu optimismo? No, porque ya tenemos paridad, pero ya ahora vamos a tener paridad, ¿no? No dijeron ahora, no hay una ley que ahora todos van a tener que, no, paridad, eso no nos hace optimistas. Sí, ya hablamos de la paridad, que me parece que tiene sus cosas buenas y malas, pero es cierto, creo que hay legisladoras y legisladores que comprenden muy bien y que han estado cerca de la gente, de la sociedad civil y saben que se necesita, pero hay muchos que no, y el hecho de que haya un juicio en donde se analice un tema particular de una persona, una problemática que es representativa de muchas, ayuda a hacer estos cambios y movilizar, y eso creo que es importante. ¿Tú por qué eres optimista? Que también luego tienes al pesimismo, Ale. Sí, no, mezcla, depende del día, Carlos. Te voy a vender optimismo, paridad, lo que pasó el viernes, trabajadoras del hogar. Dime una más en que seas optimista. Yo creo que sí hay una clase política que hoy es mucho más diversa, que en ciertos espacios ha estado más cercana a la gente. Creo que eso es importante. Y también creo que es importante un gobierno que crece y que parte de su discurso habla de cómo vamos a beneficiar a los millones de mexicanos que durante décadas estaban en el olvido y eran invisibles. Otra vez, el discurso es solo una parte muy pequeña de llegar a una realidad tangible para millones de mexicanos, pero creo que las razones para estar optimistas es en parte que esos discursos existan. A ti no te voy a preguntar en qué eres optimista, Lea. A ti te voy a decir dos cosas que más te preocupan en tu trabajo de todos los días, a las que más atención le vas a poner en el próximo año. A mí me parece que en poder entender cómo hacer política pública interseccional, lo que decía Regina, es un desafío inmenso en un mundo que se rige por categorías. Nos es mucho más fácil entender la lógica de mujeres y hombres, personas con discapacidad y sin discapacidad, indígenas y no indígenas, que entender la complejidad de las personas. Y nuestro trabajo como CONAPRED, como institución rectora de igualdad y no discriminación, es llevar a las demás instituciones de gobierno herramientas para hacer política pública incluyente de ese nivel. O sea, que nos gustaría que el programa sectorial de educación, de salud, de trabajo estén atravesados por una perspectiva antidiscriminatoria, pero para lograr eso tenemos que concebir de manera conjunta cómo diseñar esas políticas para que en el centro de la toma de decisiones esté la consideración. Eso es lo que dices, interseccional. De que México es un país diverso y que cuando tú eliges hacer política pública tenemos que cambiarnos la idea de que hay que hacer política pública para una persona que cabe en un cuadrito y todo el que esté afuera de ese cuadrito que se acople a la política pública. No, la política pública adaptada a las personas es un desafío técnico, complejo, importante y que me parece que tiene que ser el centro de nuestra preocupación hacia adelante. Pues vas a tener algunos años para hacerlo, Ale. Gracias por haber venido, Regina, como siempre. Ale, como siempre, me pasé del tiempo hoy. Buenas noches, nos veo mañana aquí en